Bienvenidos mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren. Como siempre, mi afecto, mi amor revolucionario y mi conocimiento libertario al servicio de mi pueblo. Soy su periodista, su comunicadora, su hermana del pueblo como ustedes, una más, igual que ustedes, así humilde de corazón, humilde en todos los sentidos, llena de amor, llena de ganas de luchar, de ímpetu, de sed de justicia, así como ustedes, por recuperar nuestra patria y educándonos cada vez más políticamente, porque es importante el pensamiento político, saber de política. A muchos, la mayoría de los medios de la manipulación nos han metido, han pretendido inculcarnos, inocularnos en nuestros cerebros, y eso es de las masas a nivel mundial, ¿no? Crear audiencias borreguiles que crean que la política es sucia y por lo tanto no hay que saber, no hay que meterse, ¿no? Hay que ser apolítico, ¿no? Pero a la hora de votar cuenta nuestro voto, y cuando nosotros decimos no quiero saber nada de política, no me interesa la política, pero votas, y cuando votas a veces, muchas veces, mayormente, eliges pues a, a bestias, bestias que lo único que quieren es llenarse los bolsillos, como esos lobistas que vemos ahí en el Congreso, esa organización criminal Fuerza Popular y todas las bancadas civiles a ellos, una tira de oportunistas, ¿no? Que sirven a los poderes fácticos, tanto a las familias que se han enriquecido y que tratan a nuestro país, pocas familias millonarias, justo la mayoría de ellos, si no son todos, son los aportantes que han sido la señora acá, para que no les cambien la constitución hecha a la medida de ellos. Y sus cómplices, sus aliados, las transnacionales, ¿no? El imperialismo estadounidense, que está reflejado en el informe de la OEA, se ve claramente, como hemos puesto en el video anterior, una mosca, ¿no? Una mosca que simboliza lo que ensucia la leche. Todo el informe es blanco, límpido, real, verdadero. En el Perú existe la UFER, judicialización de la política, ¿no? La política como instrumento para judicializar, para perseguir. Eso es excelente en el informe, es la verdad, hermanos y hermanas. Y no es el primer país que sucede eso. Los países, los hermanos latinoamericanos que han venido acá, el alto comisionado de la OEA, ¿no? Los miembros saben de eso y han encontrado en el Perú más que en otros países que están aquí, esos, ¿no? Bien enquistados, esos operadores. Por eso que la fiscal de la Nación se ha dado de bruces con todo su informe y sus carpetas infinitas fiscales contra el presidente, pero ninguna prueba, ¿no? Eso, por ejemplo. Ahora le han dado con palo a la prensa, ¿no? Que está prácticamente concentrado los medios en pocas manos, pocas familias millonarias que no reciben pues el dinero, la publicidad del Estado como nunca antes. Entonces, que hay intereses creados justamente, ¿no? Para desestabilizar, que no hay objetividad, que hay una sobre libertad de expresión, o sea, un libertinaje, ¿no? Un libertinaje que quita cualquier objetividad, que es una prensa totalmente sesgada. Todo el informe en oposición a lo que dice la Embajada de Estados Unidos, ya le he dicho, ¿no? Que la prensa aquí informa, dice la verdad y tiene que ser respetada, ¿no? Han salido a defender a la prensa hace menos de 3 semanas. Entonces, este informe es claro, es de los hermanos que han venido acá, los hermanos con una visión progresista, que conocen bien a la derecha bruta y achorada en Argentina, representada por Macri, así también el uribismo, que ha perdido las últimas elecciones en Colombia, en Costa Rica, etcétera. Pero siempre Estados Unidos pone en cargo clave a uno de sus agentes. Ya no puede, ya no tiene el poder para que todos sean sus miembros al servicio de ellos, no.
pero pone en un puesto clave. Y de hecho, que ahí ha puesto a alguien clave para que más allá de que este informe sea transparente, sea real, verídico, cabal sobre la situación en nuestro país, ¿no? Rescatan al TC como si fuera diferente a todas las demás instituciones, ¿no? Y lo ponen como, le dan un espaldarazo, lo ponen como el máximo ente que va a velar por la Constitución. Y es que eso tiene dos sentidos. Velar porque se cumpla y no se altere lo que dice la Constitución, que ya sabemos viene siendo pisoteado y cambiado en sus artículos como les da la gana por el Congreso espurio, ¿no? Pero no es en ese sentido que hagan respetar la Constitución, sino que velen por la Constitución fujimontesinista, al servicio de ese poder que todavía tiene sus garras, ¿no? Sus garras sobre la OEA, que es Estados Unidos. Que lo que menos le conviene y no va a permitir así nomás es que se cambie la Constitución de Estados Unidos, que fue hecho a la medida, al servicio de esta transnacional saqueadora. Esa es la verdad, ¿no? Ahora, en este contexto, hermanos y hermanas, vemos por eso que es impecable el informe de la OEA, pero hay una gran mosca y el TC, ¿no? El TC que tiene este respaldo, que le dicen que es el guardián de la Constitución, claro, el guardián de que no cambie la Constitución, que no al referéndum, por ejemplo, ¿no? Y tiene la máxima responsabilidad de hacer cumplir lo que la Constitución estipula. Es el órgano supremo de la interpretación de la Constitución. No cuestionan el TC, la labor del TC. Y esto ha sido metido ahí. Es como infiltrar una espada de Damocles. Ahora, ¿qué dicen estos miembros del TC, no? ¿Qué hablan sobre esta medida cautelar? ¿Qué significa, no? Esta medida cautelar que han concedido el Tribunal Constitucional, ¿no? Para bloquear un posible cierre del Congreso. Es de hecho, o sea, la posibilidad de un cierre del Congreso con segunda cuestión de confianza ha sido bloqueada, ¿no? Y lo dicen abiertamente, ¿no? Aquí yo les tengo las declaraciones de dos magistrados, qué casualidad, ¿no? Que han sido entrevistados por los medios de la manipulación RPP, por ejemplo, Canal N. Ahí qué bien, ¿no? Magistrados mediáticos han concedido entrevistas para que deje bien en claro al gobierno que no puede hacer nada, que no puede utilizar la cuestión de confianza ya, que lo pudo hacer hubiera sido legal y constitucional porque están basados en un artículo, que es prerrogativa del presidente cerrar el Congreso, sí, dicen. Era, pero ahora que nosotros hemos hecho esta medida cautelar, ya no puede hacerlo hasta que salga el fallo sobre esta prerrogativa, si es del Congreso o es prerrogativa del Ejecutivo, ¿no? Y ya sabemos el fallo de acá a marzo, más o menos, dice cómo va a ser, hermanos y hermanas, ¿no? Y hablan dos magistrados, ¿no? Para dejar en claro al gobierno que ya no se atreva a hacer segunda cuestión de confianza. Y además he encontrado un antecedente. Saben ustedes que siempre me gusta hurgar informaciones y atar cabos, pues, ¿no? Esa es mi intuición política, mi experiencia, ¿no? Para observar la política, mi olfato. Entonces me he dado con que ha habido una entrevista a un magistrado del TC que de algún modo le ha avisado, le ha advertido al Congreso lo que pueden hacer. Les dicen, ¿no? Necesitan hacer una demanda cautelar, demanda competencial y una medida cautelar para evitar que se cierre el Congreso. Lo dijeron antes de que hicieran esta leguleyada el Congreso, antes que lo hicieran esta medida cautelar y esta demanda competencial. Un magistrado del TC lo declaró en los medios que eso es lo que tenía que hacer el Congreso para evitar el cierre del Congreso. O sea, les han dado las pautas. Y también dijo que el gobierno podía cerrar el Congreso. Pero si se hacía esta medida cautelar ya se frenaba todo. O sea, guerra avisada no mata gente.
Ambos estaban advertidos, legislativo y ejecutivo. El legislativo actuó inmediatamente según le dijo el TC y el ejecutivo se quedó dormido. Pero esto no es casualidad. Acá hay alguien que está dirigiendo lo que hace el ejecutivo y ese es Aníbal Torres. Ese es Aníbal Torres, porque el presidente Castillo y Betsy Chávez simplemente le obedecen a él. Eso es claro. Eso es claro. Y ella ya lo vuelvo a repetir, es el ventríloco de ella, de él, ¿no? Ventríloco, o sea, son la misma cosa, ¿no? Y bueno, pues ahora ya no se puede usar la cuestión de confianza. Y la OEA, aunque respalda al gobierno, porque da a entender que hay lawfare, dice que hay lawfare en otras palabras, que hay persecución, no creen que el presidente sea corrupto, eso es claro, ¿no? Sus conclusiones están de acuerdo al pueblo que lo elegimos y sabemos eso. Pero al dar el respaldo a la TC, con ese párrafo que ensucia todo lo demás, porque es un informe impecable y meten una mosca sucia ahí, ¿no? Que ya sabemos qué es, ¿no? Eso de quién viene, Made in USA, ¿ah? Porque ahí se hizo eso, se habló en inglés, no tendría por qué hablarse en inglés. Todos los miembros son hispanos, hispanohablantes, pero se habla en inglés. ¿No? Ahí está, pues, ¿no? Ahí están las garras y el pico sanguinario del imperio siempre metiendo sus narices dentro de lo que consideran su patio trasero, ¿no? Aquí solamente quieren ellos que nosotros seamos simplemente exportadores, que saquen nuestros recursos primarios así, ¿no? Nada más, ¿no? ¿No? Y saquear y que nada cambie, pues. Que lo sigan los contratos ley, ¿no? Eso, que siga el negociazo. Les voy a detallar qué cosa han dicho estos dos magistrados del TC, ¿no? Donde dejan claro, le dejan al gobierno que no se atreva a hacer cuestión de confianza segunda ni a cerrar el Congreso. Ya están, o sea, los deja inmovilizados. Y esto lo sabía Aníbal Torres, o no lo sabía. No es tonto, hermanos y hermanas. Lo pudo hacer. Tuvo 2 o 3 días, apenas entró Betty Chávez, lo pudo hacer inmediatamente, pero no lo hizo. Diálogo, diálogo. Y el presidente, ante la arremetida del Congreso, ese otro programa que les voy a, el siguiente que viene, es todo el detalles de todo lo que están haciendo para tumbarse a Castillo, todo lo que viene aconteciendo, ¿no? Ellos están corriendo y también se sabe claramente que lo están haciendo ahora que el TC los ha respaldado con esta medida cautelar. Se están apurando más, se sienten respaldados. Están muy motivados porque tienen la sartén por el mango. Increíble, en fin. Vuelvo con las informaciones precisas en unos instantes. Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Bien, ante todo agradecer a mis hermanos y mis hermanitas que apoyan este canal, que gracias a esos granitos de arena que me lo dan con todo ese aprecio, ese cariño sincero, ese amor puro, realmente esa valoración, entonces así este canal puede continuar y yo puedo ir optimizando también mi salud, ¿no? Que es importante. Mi hermano Manuel Astorga, hermano, compañero de luchas, un abrazo para ti y muy agradecida por tu granito de arena, por tu colaboración.
Abrazo, bendiciones para ti y toda tu familia. Y sigamos en la lucha, compañero de lucha. Siempre de pie, nunca de rodillas. Mi hermanita Aide López, desde Ayacucho, tierra de valientes, tierra de mi madre. Qué orgullo. Alguna vez podré conocer más Ayacucho, más, solamente pasé una vez, creo que un día por ahí, por la capital, pero no conozco como quisiera esa maravillosa tierra. Un abrazo grande para ti, mi amiguita, mi amiga y hermanita Aide López. Muy agradecida a los dos, Manuela y Aide, un abrazo grande, grande y fuerte para ustedes. Bien, tras la medida cautelar concedida por el Tribunal Constitucional para bloquear un posible cierre del Congreso, porque así es, ¿no? Estos sinvergüenzas del Poder Legislativo han optado pues por acelerar una serie de procedimientos parlamentarios de control político, entre comillas, con el fin de precipitar lo más pronto posible, ¿no? Sacar al presidente Castillo. Y eso es claro, hermanos y hermanas, porque además les está respaldando, ¿quién? ¿Quién les está respaldando? Claramente el Tribunal Constitucional. Eso es clarísimo, hermanos y hermanas, ¿no? Mientras José Williams, ya sabemos, el absuelto de Acomarca, Putis y Chavín de Huántar, quiere seguir, su objetivo es que su impunidad continúe y nadie le reabra esos casos de violaciones de derechos humanos. Le ha devuelto al presidente, ¿no?, por segunda vez ese documento, ¿no?, que completa la moción de vacancia presidencial, ¿no?, por incapacidad moral, dicen estos inmorales, ¿no? Entonces le ha dicho, el proceso de vacancia, la moción de vacancia sigue en marcha, porque está completo, le han dicho, porque el presidente se lo devolvió, ¿no? Y él le ha respondido así, o sea que va a tener que presentarse el día 7 a las 3 de la tarde, ¿no?, para el voto, para su defensa, etcétera. Bien, pues entonces el TC, muy respaldado por la OEA, al designarlos como guardianes de la Constitución, cada uno de sus miembros, y hacer cumplir lo que la Constitución sagrada de Fujimori estipula, ¿no? Con ese respaldo que ha declarado el presidente del Tribunal Constitucional, se llama Francisco Morales, me suena Morales Bermúdez, esa lacra, ¿no? Morales Bermúdez, no puedo decir que en paz descanse, hizo tanto daño ese traidor. Bien, este Francisco Morales Arabia estimó que según los plazos establecidos por la ley, la demanda competencial sobre la cuestión de confianza presentada por el Congreso se resolvería máximo el 8 de marzo del 2023. No se van a apurar ya. Con esto ya no se van a apurar. Estaban apurados más bien con la medida cautelar para neutralizar el cierre del Congreso. Eso es claro, ¿no? Él, pues, en la entrevista que le han hecho, porque se ha ido a varios medios, ¿no?, dice que ha notificado ya tanto a cada una de las partes, ¿no?, al Poder Ejecutivo, ¿no?, para que responda esta demanda del Congreso, y tiene para eso 30 días hábiles, ¿no? Después darán 10 días hábiles para fijar la vista de la causa, dicen, ¿no? Ahora, tanto el Ejecutivo, el gobierno, como los parlamentarios, como esos seres, pero estos son de dos patas, ¿no?, dice que deben sustentar su postura, cada uno a través de sus procuradores, ¿no? ¿Se acuerdan el papelón que hizo el procurador del Congreso por eso de la traición a la patria? Eso era una vergüenza de figura que había encontrado de traición a la patria. Por eso el TC no se quiso ensuciar, y delante de la OEA, para lucirse, hizo que no al lugar, ¿no?, y lo humilló al procurador, ¿no? Pero claro, eso es delante de la OEA. Se fue la OEA y le dieron un espaldarazo a la ley antirreferéndum de Nano García, la señora K, para que no tengamos referéndum, ¿no? Ellos saben lo que hacen. Estos son más inteligentes que los brutos del anterior Tribunal Constitucional, ¿no? Estos son más astutos, ¿no? Entonces, bueno, a través de sus procuradores, ¿no?,
van a tener que defender su posición, sustentar tanto el Ejecutivo como el Legislativo respecto a esta prerrogativa de la cuestión de confianza. Morales Arabia, ¿no?, dijo que si el Ejecutivo no respondería a la demanda, incurriría en rebeldía. Pero no creo que haga eso el Ejecutivo. Pero eso es una especie de, ¿no? Tan solo mencionar eso, ya están mandando dardos contra el presidente. Porque dicen, él tiene que responder a la demanda. Si no lo hiciera, que no creo que sea el caso, sería rebeldía. Y eso, bueno, pues, eso tiene consecuencias, ¿no? ¿Se dan cuenta? Refirió que el Poder Ejecutivo tiene la interpretación, ¿no? Esa es la interpretación del Poder Ejecutivo, de que hubo una denegación de la cuestión de confianza planteada, ¿no?, por el rechazo de plano del Congreso. Y ese es el punto que deberá resolver, si tiene razón el Poder Ejecutivo o no, ¿no? Dice, textualmente dice este magistrado: aquí el punto central es el artículo 134 de la Constitución, que permite disolver el Congreso de la República. Entonces, la medida cautelar lo que hace es suspender esos efectos, esa interpretación de la cuestión de confianza. O sea, suspende en el aire, en stand-by, el poder del artículo 134 de la Constitución, lo suspende hasta que ellos deliberen si está en su potestad o no. ¿Se dan cuenta? Todo queda suspendido hasta nuevo aviso. Y ya sabemos lo que ellos van a fallar a favor del Congreso. Eso es un hecho de acá a marzo. Mientras tanto, el Ejecutivo ya no puede hacer nada. Le niegan la confianza a la engreída, a la sobrina, a su, bueno, pues a su hija, ¿no? Porque la tiene ahí como su hija. Se nota cómo la quiere Aníbal Torres a Betsy Chávez, ¿no? Nada, niegan la cuestión de confianza, cae el gabinete, vendrá otro. Pueden hacer lo que quiera ahorita el Congreso, hacer lo que les da la gana, ¿no? En el documento se indica que podrían producirse consecuencias, o sea, en el documento, el TC dice, se podrían producir consecuencias institucionales difícilmente irreversibles si no se suspende el efecto de la interpretación desarrollada por el Poder Ejecutivo en el acta del Consejo de Ministros, esa acta que hicieron, que estuvo bien, del 24 de noviembre, que no firmó la sinvergüenza, la oportunista, la comodín, la rastrera de Betsy, de la otra, ¿cómo se llama?, Dina Boluarte, ¿no? Ese documento que ella no firmó, hermanos y hermanas, ya dice que se suspende ese efecto de esa interpretación. O sea, ese documento queda suspendido. ¿Se dan cuenta? Ese es el objetivo de la medida cautelar. Ya. Ahora, eso dijo un magistrado, el que les mencioné, el presidente. Ahora, el otro magistrado que se ha ido también a RPP, a Canal N y a todos lados, pues que son mediáticos, magistrados mediáticos, ¿no?, es Gustavo Gutiérrez Tixe. Y le preguntan, ¿no? Esto es importante saber, por eso es que yo les informo, ¿no? ¿En qué consiste la medida cautelar otorgada? Gutiérrez Tixe explicó que existen dos procesos en marcha. Uno competencial, a ver si compete al Poder Ejecutivo haber hecho esa interpretación, para definir las prerrogativas del Ejecutivo y Legislativo sobre la cuestión de confianza, y otra que es una medida cautelar, la cual suspende los efectos de la interpretación del gobierno. O sea, suspende el intento del gobierno de cerrar el Congreso aparentemente. ¿Se dan cuenta? Dijo, el Congreso ha planteado un proceso competencial sobre el uso de una prerrogativa en el tema de frenos y contrapesos del poder democrático, a través del cual el Poder Ejecutivo, en un acto totalmente objetivo, en una sesión del Consejo de Ministros, ha interpretado por mayoría que el Congreso le ha denegado la confianza. Ojo, dice, un acto totalmente objetivo, o sea que estuvo bien que el Poder Ejecutivo usara su prerrogativa. Interpretó el Ejecutivo y eso es legal. Dice, en ese sentido hay una demanda que se ha calificado de manera admisible y ha corrido traslado al Poder Ejecutivo para que responda y conteste la demanda, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea que sí era legal. Pudieron cerrar el Congreso
y no pasaba nada, porque el Tribunal Constitucional no tenía la potestad de intervenir. Quien le ha dado la potestad de intervenir es hacer la demanda competencial. O sea, Aníbal Torres pudo cerrar el Congreso y no pasaba nada, ¿no? Porque la ley está ahí, la ley 113, el artículo 113. Pero dieron tiempo a que se exista una medida cautelar y ahí intervino el Tribunal Constitucional y todo se suspende. Se dan cuenta la oportunidad que se perdieron. Dice, pero paralelamente el Congreso ha pedido una medida cautelar para evitar que eventualmente se interponga en el entendido del gobierno un segundo, exacto, lo hicieron para eso, para evitar un segundo pedido de confianza que termine por arribar a la disolución parlamentaria. En ese sentido, el Pleno del Tribunal lo que ha considerado es que hay un hecho objetivo, que es el acta del acuerdo del Consejo de Ministros, y ha concedido la medida cautelar suspendiendo los efectos de esta decisión y que no se compute en tanto el tribunal resuelva el fondo de la demanda. O sea, en tanto resuelva no se puede hacer nada, ¿ya? Pero este magistrado, ¿no?, siempre tiene que barajarla, ¿no?, disfrazar la cosa, porque es astuto. Dice, hemos respondido bastante rápido, ¿no?, también al habeas corpus presentado por la defensa del presidente Castillo. Se refiere a lo de la traición a la patria, ¿no? Dice que respondieron rápido. Ese es el pretexto. Eso fue una estrategia, ¿no? Que nosotros dijimos, vaya, qué bien, ¿no? Qué bien que haya hecho eso. Pero son astutos, ellos tienen estrategia, no son brutos, ¿ya? Por eso dice, nosotros respondimos rápido también a favor del presidente, ¿no? Que traición a la patria no había un delito ahí. Y dijo, hay una necesidad en algunos hechos de actuar con pertinencia y prudencia, porque dicen que ellos tienen como deber contribuir a la paz social. Y para ellos, ¿qué era contribuir a la paz social? Evitar el cierre del Congreso. ¿Paz social? ¿Evitar el cierre del Congreso? Si casi todos los peruanos, con raras excepciones, creo que habrá por ahí un 3% de toda la población que no quiere que se cierre el Congreso, ¿no? Pero él dice que es la paz social. Al contrario, si vacan a la presidente no va a haber paz social, hermanos y hermanas. Pero se dan cuenta cómo son de astutos, de hipócritas. Es lo que hemos hecho, dice. Además, normativamente, una vez que se interpone una demanda competencial, tenemos un plazo muy breve de pronunciarnos sobre la admisión o rechazo de la demanda. Ahora, lo que les decía, los antecedentes de esto. Hubo declaraciones en RPP, ¿no?, días antes de que el Congreso interpusiera la demanda competencial y la medida cautelar, ¿ya? Y ahí en RPP consultaron al magistrado Tixe y le preguntaron, ¿ustedes se van a pronunciar respecto a esta amenaza contra el Congreso, de cerrar el Congreso, a la interpretación del Ejecutivo que ha hecho de una denegación fáctica de la confianza presentada por el ex jefe del gabinete ministerial Aníbal Torres? O sea, ustedes se van a pronunciar, dijo. Le preguntaron, ¿no? Y entonces él ha dicho que eso era potestad del gobierno, se hacía segunda cuestión de confianza. ¿Ah? Y lo que el Congreso tenía que hacer era una medida cautelar para frenar eso. Lo dice, miren, las leyes, mientras no sean declaradas inconstitucionales por el TC, ni derogadas por el órgano productor que es el Congreso, son leyes vigentes. O sea, la ley 113 para cerrar el Congreso era vigente. Pudo hacerlo Aníbal Torres antes que se definiera pusieran una medida cautelar, ¿no? Se hiciera efectiva. Entonces, la ley 113 era vigente y todos los poderes públicos y todos los ciudadanos, mientras esté vigente una ley, está obligado a acatarla. O sea que si Aníbal Torres se basó en el artículo 113 para hacer primera cuestión de confianza y segunda cuestión de confianza, que era lo que nosotros todos creíamos que iba a pasar, hubiera cerrado el Congreso y tenían que acatarse. Acá está diciendo el Tribunal Constitucional, ¿no? Todos los ciudadanos están obligados a acatarla, incluyendo las fuerzas militares, la FAB y todos, que decían por ahí que iban a evitar el cierre del Congreso. O sea, no, era legal, porque no ha habido pronunciamiento del Tribunal Constitucional para cambiar o para frenar o para suprimir esa ley 113, el artículo 113, ¿no?
Y también dijo, ¿no?, y como invitando al Congreso a que se apuren a hacer la medida cautelar, que era la única salida en realidad. Y lo hicieron, actuaron muy bien ellos a su favor, ¿no? Dijo, en esa línea precisó que hasta el momento el Parlamento no ha presentado, les llamó la atención, no han presentado aún la demanda en el Tribunal Constitucional, pero si la presentan, miren lo que dice este magistrado, una vez presentada, se colocará en la agenda del máximo intérprete de la Constitución para calificar su admisibilidad y luego de eso se debe dar parte al Ejecutivo. Puede tardar meses, se tramita igual que un proceso de inconstitucionalidad, por lo tanto debe correr traslado a la parte demandada, es un procedimiento competencial con el Poder Ejecutivo, ¿no? Toma su tiempo. Y dice, y respecto a la medida cautelar que presentara el legislativo para adelantarse ante un eventual cierre del Congreso por el Ejecutivo, ¿no?, ¿qué dijo Tix en ese momento? Dijo que esta medida cautelar se resolvería a la par, o sea, casi al mismo tiempo de la demanda competencial. Mentira, porque la medida cautelar la han resuelto en menos de una semana, hermanos, en 4 días. La demanda competencial sí la van a dejar para después, pero el objetivo era bloquear la segunda cuestión de confianza y cierre del Congreso. Sin embargo, él dijo que se resolvería a la par. Mentira, se dan cuenta. Lo resolvieron antes de una semana. Así quedan desenmascarados no solamente estos operadores del Tribunal Constitucional y cómo se manejan, cómo asesoran al Congreso y cómo que bien actúan en unión. Y qué terrible la respuesta del gobierno, el Ejecutivo, con este Aníbal Torres de director de orquesta. Totalmente, hermanos y hermanas, contraproducente contra el pueblo. No hicieron la segunda cuestión de confianza, más se dedicaron a hablar del diálogo, de un discurso incendiario, entre comillas, de Aníbal Torres, ¿no? ¿Se acuerdan al comienzo? Que sí, hasta se enfrentó a la fiscal de la nación, que aquella, miren mi hoja de vida y la hoja de vida de ella, quién debe estar en la cárcel y quién no, bla, 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 bla. Entró Betsy Chávez y plup, cayó todo. No, ¿quién ha hablado de cerrar el Congreso? No, presidente, no, de mi boca no ha salido eso. Betsy Chávez, no, yo no he hablado de eso. Queremos el diálogo. Aníbal Torres, no, es el diálogo. Yo tampoco nunca dije que iba a cerrar el Congreso. ¿Qué pasó? Recibió una orden de quién, del tío San. Porque si se cierra el Congreso viene la nueva Asamblea Constituyente y la Constitución de Fujimori. La Constitución Vende Patria cae. La Constitución que blinda a la Newman en Yanacocha, a todas las transnacionales aquí que saquean nuestro Perú. Ese es el fondo del asunto. Y Torres, por supuesto, que jamás va a contradecir al imperio. Nunca. Y es más, ya antes lo ha servido en la época del fujimontesinismo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Yo se las desnudo para que ustedes saquen sus conclusiones. Causachum Perú, te quiero, por eso te defiendo, amado pueblo mío. Gracias por todo lo que me dan. Es una bendición para mí tenerlos. Mi gran familia y clamor popular. Se los digo de corazón. Ustedes saben y sienten en su corazón. Cada palabra que yo hablo es como de honestidad y autenticidad, mis hermanos y hermanas. Por eso muchos me aprecian, me hacen llegar su cariño, su respeto, y eso es maravilloso para mí. Causachum, nueva constituyente, sí o sí, se opongan los poderes más siniestros que hay en la tierra, realmente, y los que acá están cerca nomás, esas familias como la de Roque Benavides que creen que el Perú es su chacra, se oponga a quien se oponga, nuestra nueva constituyente va, porque se está viviendo el momento constituyente y no lo van a poder evitar. Causachum, restitución de la Constitución del 79. En esta coyuntura, el presidente debiera sentirse traicionado por Aníbal Torres porque están a punto de vacarlo y debiera reaccionar
y restituir la Constitución del 79, hermanos y hermanas. Causachum, cierre del Congreso, hermanos y hermanas. Nadie va a mover un dedo para defender este Congreso. Espurio, repudiado por casi la totalidad de la población. Si las encuestas dicen 10%, eso es menos. Eso ténganlo por seguro, hermanos y hermanas. Menos. Repudio total. Eso es una vergüenza realmente. Y no merecen estar ahí todavía en sus curules. Todo lo contrario. Pudo ser, hace 3 días nomás, pudo ser el cierre del Congreso. Ya estaríamos viviendo de otra manera. Pero ya sabemos que los conservadores, esa izquierda que se siente moderna, la que despotrica de la izquierda, por ejemplo, de Perú Libre, más que todo el programa de gobierno de Perú Libre, más que las personas es lo que representa Perú Libre. Ese programa de gobierno que dicen que esa es la izquierda bruta de Achorá, como dice Betsy Chávez, o como dice Aníbal Torres, que esa es la izquierda retrógrada que debe modernizarse. Los dos están en ese sentido, opuestos a una transformación profunda, a un programa de gobierno que debió cumplirse o empezar a cumplirse, hermanos y hermanas, porque con esas banderas llegó el presidente. Lo contrario es traicionar el programa de gobierno y las promesas de campaña. Y eso hicieron desde un inicio Aníbal Torres, que no tuvo nada que ver con la campaña, y él votó por Acción Popular, y también Betsy Chávez, ¿no? Una deshonesta para mí, que salió el partido despotricando, hablando de la izquierda bruta y achorada. Esos fueron sus términos de ella. Entonces es claro que Betsy Chávez y Aníbal Torres van en la misma sintonía. Y este es el resultado, hermanos y hermanas. Finalmente, la cuestión de confianza ya no es posible. Hasta mi próximo programa y muchas gracias por su atención. Hola, hermana y hermano, campesino, obrero, ama de casa, estudiante, profesional. No te dejes manipular por los medios de los millonarios. Quédate con nosotros, Clamor Popular TV. No a los monopolios, Causachum Perú.